Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí. Hoy vamos a platicar de un tema que es muy importante. Creo que no soy el único que en estos momentos ve que el mundo es un completo caos. Conflictos por todos lados, violencia por todos lados, protestas, la gente está inconforme, no está cómoda con su cuerpo, ya no sabe quién es. Estamos viviendo una época que la Biblia describe como la época de los tiempos de Noé. Una época donde el desenfreno, la perversión, la violencia, la crueldad domina nuestro día a día. Y es que gracias a estos tiempos, gracias a estas cosas que están pasando, es por el que podemos saber que vivimos en los últimos días. Y es que hay dos pecados que Dios no puede permitir que avancen, no puede permitir que prevalezcan sobre la humanidad. Uno es la perversión, cuando la gente ya no sabe qué hacer, empieza a mezclarse con personas de su misma identidad y empieza la bestialidad como con los animales y todas estas perversiones que últimamente la gente está popularizando. Yo, por ejemplo, el otro día veía yo en Alemania una protesta de puros jóvenes que se sentían cachorros. Y su protesta era que se pusieron en medio de una calle y empezaron a ladrar. Y aparte de darme risa, me hizo pensar que la Biblia siempre, siempre, siempre tiene razón. Eh, Hubo dos momentos en la Biblia donde Dios destruyó por completo a un grupo de humanos. Estos dos eventos fueron en en el diluvio y el otro fue cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Si vemos bien, cuando Dios destruyó al mundo en las épocas de Noé, la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Vemos que la perversión, la bestialidad y la gente no se saciaba con nada. Por eso destruyó Dios a la humanidad. Estaba la mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y el resultado de esa mezcla eran unos gigantes que eran completamente monstruosos, bestiales, y comían hasta la misma carne humana y se mezclaban con seres extraños. Era algo terrible. Dios no pudo soportar ese pecado. Como dice la Biblia, que el pecado llegó delante de él, delante de su presencia, como un hedor. Entonces Dios no le quedó más remedio que acabar con la humanidad, destruirla por completo. Otro caso es el de Sodoma y Gomorra. Como podemos ver, en Sodoma también era un desenfreno total. Dice la Biblia que a ellos les gustaba acostarse y probar carne extraña. Es decir, por ejemplo, cuando los dos ángeles llegaron a la casa de Lot, ellos le decían a Lot, sácalos aquí afuera para conocerlos. En la Biblia sabemos que cuando se dice que quieren conocer a alguien, es porque se quieren acostar con él. Y por ejemplo, lo podemos ver en muchísimos ejemplos, por ejemplo, como cuando Abraham conoció a Sara y engendró a Isaac, o cuando Adán conoció a Eva y engendró a Abel y a Caín. Y así, ellos querían tener cosas con estos seres extraños, con estos ángeles. Y la Biblia dice que la perversión en Sodoma y en Gomorra era tal que Dios no lo podía soportar. Ya ven que hubo un momento en el que Abraham quiso interceder: Dios mío, ¿qué tal si te encuentras 10 justos en la ciudad, o 5 justos, o un justo? Y Dios aún así salvó a Lot, que era el único justo que vivía en esa ciudad. Todos los demás fueron erradicados. Si comparamos la situación del mundo que había en Sodoma, la situación del mundo que había en los tiempos de Noé, estamos viviendo exactamente los mismos tiempos. La violencia, la deshumanización que hay. Ahora poco estaba yo viendo situaciones de violencia en África, en México, y ves cómo la violencia es tan inhumana delante de niños, delante de... Dios mío, el nivel de violencia es brutal.
muchos criminales antiguos. Yo veía yo entrevistas de criminales antiguos que decían, ya no hay valores, ya no hay respeto, porque hasta entre los criminales habían códigos de ética. Y este traficante decía, cuando en mis tiempos había una venganza o había un cobro de ajuste de cuentas, eh, nuestra violencia se descargaba sobre la persona que nos debía. Respetábamos a la familia. La regla de oro era: la familia no se toca. Y ahora vemos cómo ya no hay empatía. Esta palabra es muy importante, que ya ha desaparecido en todos los criminales, y no solo en los criminales. Yo creo que las redes sociales han tenido culpa en esto, porque si tú ves, antes era muy difícil ver la imagen de una persona o accidentada o lastimada, era muy difícil. Veías la portada de los periódicos y era todo lo que te mostraban, una imagen. Ahora, si tú entras a X, lo que antes era Twitter, y te puedes encontrar una cantidad de videos brutales de la guerra, de la violencia. Ya no tenemos esa sensibilidad que teníamos antes, sentíamos lástima por las personas. Ya ahora, ya eso se ha perdido. Vivimos en tiempos en los que la maldad está reinando en este mundo. Y yo creo que son esta maldad, esta oscuridad que reina en el mundo ahora, es esa oscuridad que se habla en el Apocalipsis. Dicen en el Apocalipsis que habrá 3 días de oscuridad donde nadie va a poder mirar a su compañero. Y fíjate que así estamos. Estamos viviendo unos tiempos totalmente oscuros, donde la luz de Dios está muy escondida en algunas personas. Y creo que muy pronto, muy pronto, el juicio de Dios va a llegar. Últimamente he estado viendo varios testimonios de personas que han empezado a tener visiones, de personas que han empezado a ver cosas. Hermanos, se vienen tiempos completamente difíciles y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados. Ya hemos hablado de esto en bastantes videos, con respecto a los ovnis, con respecto a los conflictos que se vienen, con respecto a la segunda venida de Jesús. Hermanos, no hay que confundirnos. Cuando Jesús vino la primera vez y murió en la cruz, Él vino como un manso cordero, vino con humildad, vino con compasión, con amor, con ese rostro de bondad. Pero su segunda venida no va a ser así. En su segunda venida dice que va a venir con su espada, ceñido de lomos. Y si vemos bien, en la época del Israel antiguo, cuando el sacerdote se vestía con sus vestiduras blancas de lino, era porque iba a servir en el sacerdocio. Pero cuando se ceñía el cinto en su lomo y agarraba su escudo, es porque va a ir a la guerra. Y cuando Jesús venga en la segunda venida, ya no va a haber esa compasión, ese amor, no. Va a venir a la guerra, juicio. Si tú te sientes triste porque ves esos videos de poblaciones enteras erradicadas por las bombas que lanza Israel sobre sus enemigos, no es nada. Cuando venga Jesús, va a destruir a sus enemigos, sea en quien sea. Y si me vas a decir, ¿tú va a destruir niños? ¿Va a destruir? No lo sé. Solamente te voy a decir una cosa. Lee cómo actuaba Dios en el Antiguo Testamento. Y ese Dios del Antiguo Testamento es ese mismo Dios que va a volver en la segunda venida de Jesucristo. Por eso, no te confundas. Dios es un Dios que es fuego consumidor. Vino con bondad, vino con amor, sí. Pero cuando vuelva la segunda vez, va a mostrar su poder. No te confundas, hermano. Dios va a venir a juzgar, a reventar a sus enemigos. No hay de otra. Sin más, aquí me despido. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Y adiós.